Dios les bendiga, jóvenes. Nos sentimos muy gozosos por poder continuar con estas enseñanzas de nuestro anuario juvenil del presente año. Y para ello tenemos un tema que lo podemos ver aquí. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo para la juventud del MIEPI? Y en esta ocasión hemos estado nosotros considerando en este mes un tema que es la plenitud de Dios en Jesús. Hoy corresponde la cuarta lección y última del mes de abril, y vamos a leer la palabra de Dios. Les invito para que lo hagamos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, en su capítulo 1, versículo 32, que les invito en sus casas, estando de pie y tomando la Biblia, me acompañen en la lectura y enseguida vamos a orar. Dice de la siguiente manera: y Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Les invito a cerrar sus ojos, inclinar su rostro, oremos. Amoroso y bendito Padre que estás en los cielos, en el nombre santo de Jesucristo, tu Hijo muy amado, nos presentamos a ti, Señor, una vez más, necesitados de tu gracia, de tu ayuda, como siempre, porque sin ti nada podemos hacer. Nuestra dependencia es en ti. Hoy queremos aprender de tu palabra, pero, Señor, no solamente se trata de este deseo, sino más bien de que es una necesidad de nuestra vida. Y solamente tu Espíritu Santo puede guiarnos a toda verdad. Por ello es que invocamos tu santo nombre para pedir esa dirección, esa guía, Padre Celestial, para poder comprender, para poder asimilar lo que tú tienes que mostrarnos a través de las Sagradas Escrituras, y que seamos edificados, que seamos bendecidos a través de tu palabra. De manera muy especial te pido que bendigas a toda la juventud que en estos momentos está mirando esta transmisión, para que así, Padre Santo, podamos todos gozarnos en que tu palabra sigue corriendo, sigue fluyendo en todos los lugares, bendito Dios, para bendición de las vidas. Que cada uno, Señor, el día de hoy reciba la bendición de tu palabra y también haga el efecto profundo en los corazones que tú quieres, Dios de los cielos. Por eso nos encomendamos todos en tus manos y a tu especial cuidado, y creemos que tú estarás con nosotros y nos darás de tu gracia, pues todo te lo hemos rogado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina para siempre y jamás. Amén. Amén. La palabra de Dios en San Juan capítulo 3 versículo 34 en una parte dice: porque no da Dios el Espíritu por medida. Y esto se cumplió exclusivamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que eso nos lleva a considerar nuestra lección de hoy, que se titula La plenitud del Espíritu de Dios en Él. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. En nadie más puede darse esto, aunque muchos hoy se atribuyan títulos que ellos mismos se han dado de ungidos, pero el único en quien reposa la plenitud del Espíritu de Dios es en el Señor Jesucristo. Y esto nosotros lo vemos desde su concepción. Por eso tenemos aquí, ¿verdad?, que vamos a estudiar el día de hoy estos puntos importantes. Y el primero lo encontramos en San Lucas capítulo 1, en su versículo 35, que a la letra dice así: y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, la plenitud del Espíritu de Dios en él, en su concepción. Sabemos que la concepción de nuestro Señor Jesucristo es única e irrepetible. Es un milagro sin igual.
sin comparación. No existe nada, ni siquiera parecido en toda la historia de la humanidad. Si bien sabemos que en nuestro Señor Jesucristo existen dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Para ello, la naturaleza humana fue aportada por María, que fue la mujer que Dios escogió para que ella trajera al mundo, hablando físicamente, a su Hijo amado. Pero por otra parte, también está la naturaleza divina, y esta naturaleza la aporta el Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, al ser Él, como dice aquí la palabra de Dios, la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Y esto por qué? Porque el Espíritu Santo vendría y a través de su intervención engendraría al Hijo de Dios. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo fue encarnado por su intervención, es decir, por la intervención del Espíritu Santo. Por eso podemos decir que todo lo que corresponde a la concepción del Señor Jesucristo es único. No hay nada igual en el mundo ni en la historia, y por eso desde entonces ya el Espíritu Santo estaba sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero también tenemos otro punto más, y esto lo vamos a encontrar en San Mateo capítulo 3, versículo 16, que dice de la siguiente manera: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. La plenitud del Espíritu de Dios en él, en su bautismo. Esto sabemos por la Biblia que se da desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo es bautizado por San Juan el Bautista. Allá en el río Jordán se dio el inicio, o se marcó el inicio del ministerio de nuestro Salvador. Pero en ese momento era necesario que el Señor Jesucristo tuviera algo muy importante. Entonces, ¿qué era? La investidura del Padre. Es decir, que recibiera la autorización y la autoridad divina para iniciar a ejercer el ministerio que llevaría a cabo. Es el ministerio más importante que ha existido en toda la historia. Por ello, era necesario esto, para desempeñar su misión, la cual duraría 3 años y medio aproximadamente, pero se necesitaba todo el respaldo, todo el poder, toda la autoridad, toda la unción del Espíritu Santo. Y como podemos nosotros darnos cuenta, el Señor Jesucristo no fue ungido con aceite, no, sino que el Espíritu Santo reposó sobre él. Cuando iba emergiendo de las aguas del bautismo, se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y allí él fue ungido, ¿verdad? Por eso nosotros vemos que allí recibe esa investidura, pero también por el mismo Espíritu Santo, inmediatamente después de ser bautizado y de esta manifestación gloriosa, fue llevado al desierto. Y esto fue por obra del Espíritu Santo. Allá en el desierto, donde fue tentado, pero donde salió victorioso. Y fue victorioso porque en él estaba la palabra de Dios, pero también el poder y la autoridad del Espíritu Santo para hablarla. Qué importante es esto. Por eso nosotros, los que escuchamos la palabra de Dios como creyentes, debemos estar seguros en quién hemos creído y qué palabras hemos creído. No es cualquier palabra, es la palabra
de Dios. Es la palabra que Cristo nos ha dado. Una palabra con todo el poder y toda la autoridad del Señor. No podemos nosotros menospreciarla, ni resistirnos. La palabra de Dios tiene poder, porque es palabra de Cristo. Y es palabra ungida con el poder del Espíritu de Dios. Bendito sea su santo nombre. Y entonces nosotros vamos viendo que desde su concepción, luego en su bautismo, pero también tenemos algo más que es importante y lo encontramos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, pero en su capítulo 4, los versículos 18 y 19 que leo para ustedes, y dice de la siguiente manera: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Tenemos nosotros aquí entonces un tercer punto acerca de la plenitud del Espíritu de Dios en él, y es en su ministerio. Y este ministerio, les decía hace un momento, ha sido el más importante en toda la historia de la humanidad. El trabajo, la misión que nuestro Señor Jesucristo realizó, y sobre todo porque lo hizo bajo la unción del Espíritu Santo, como estaba profetizado. Y aquí, donde hemos leído, se manifiesta precisamente que se había cumplido esa escritura, esa profecía, de que el Espíritu de Jehová estaría sobre el Mesías para lo que tenía que realizar. Entonces, este ministerio nosotros lo vemos en tres partes muy especialmente: predicando, enseñando y sanando. Vamos a ver en primer lugar en su ministerio, predicando. Y es que el Señor Jesucristo, desde que inició su ministerio, se caracterizó por algo muy especial. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. Fue un mensaje de arrepentimiento. Esa era la necesidad de las personas en ese momento y sigue siendo hasta hoy. También tú, joven, necesitas dar este paso muy importante, arrepentirte. ¿Y cómo es que el Señor Jesucristo podía ejercer este ministerio de predicación de una manera tan eficaz? Es que tenía la autoridad y la fortaleza del Espíritu Santo. Por eso Él podía hacer esto. Dice, denunciando rebelión y pecado. Muchas veces, cuando se habla de esto, las personas se molestan, las personas se indignan o se enojan. Pero aquí la diferencia con el Señor Jesucristo es que cuando Él hablaba esta palabra de arrepentimiento, era con tal autoridad, era con tal poder, que los corazones eran tocados y eran quebrantados. Y es que en Él se había cumplido también lo que dice la Escritura en Miqueas capítulo 3 versículo 8, que dice así: Yo empero estoy lleno de fuerza del Espíritu de Jehová y de juicio y de fortaleza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. No es fácil predicar de esa manera, no es fácil denunciar el pecado de la gente. Sin embargo, el Señor Jesucristo lo hizo, y lo hizo con el poder del Espíritu Santo, de tal manera que muchos vinieron a Él, se arrepintieron de sus pecados, cambiaron su manera de vivir, creyeron en esta realidad, y hoy el Señor nos sigue mostrando a través de las Escrituras que hay una necesidad muy grande de arrepentirse, porque no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El joven necesita solucionar el problema del pecado en su vida, pero necesita arrepentirse. Esa es la forma. Por eso hoy el mismo Señor Jesucristo, joven, habla tu vida por medio de su palabra.
por medio de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, las cuales son inspiración del Espíritu Santo para que hagan efecto en tu corazón. También nuestro Señor Jesucristo, Él siempre se caracterizó por esto, predicando la verdad. Cuando Él predicaba la palabra de Dios, predicaba Biblia, predicaba Escrituras, predicaba Antiguo Testamento y lo que más adelante se convertiría en el Nuevo Testamento. ¿Por qué es importante esto? Porque solamente el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. Y definitivamente por eso Él predicó la verdad. Se necesita ser guiado por el Espíritu Santo para predicar la verdad. Eso lo vemos en que muchos predicadores han salido por el mundo predicando sus propias verdades, sus propias versiones del Evangelio, y le acomodan de una forma, le acomodan de otra forma, porque no se quiere ofender a los oyentes, porque quieren tener algún beneficio. Aquí el único beneficio debería ser que las almas se arrepientan para que reciban la salvación, el perdón de sus pecados. Es necesario hablar con la verdad, y no hay otra verdad más grande que las Sagradas Escrituras. Por eso, joven, qué bueno que tú escuches estas enseñanzas, que tú mires estas transmisiones, porque se está hablando la palabra de Dios exclusivamente. No son ideas de hombres, no es lo que pensamos, no es un cuerpo de doctrina de una organización. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Cristo Jesús, y que siempre tú puedas discernir cuál es la verdad. Y si tú ves la Biblia, allí la vas a encontrar. También cuando el Señor Jesucristo predicaba en su ministerio, lo hacía en todo lugar y con todo tipo de personas. Por eso aquí se menciona todo lugar y gente, con toda clase de personas. Donde quiera que Él fuera, allí predicaba, allí hablaba. Esa era su comida. Él deseaba anunciarle a la gente la voluntad del Padre Celestial. Él deseaba mostrarles su necesidad, pero también el remedio que Él estaba ofreciendo para que pudieran librarse de la desgracia, de la maldición, de la condenación, de la miseria, del poder del enemigo. ¿Y cómo lo hacía el Señor? Lo hacía por el poder del Espíritu Santo. Si Él no tenía limitaciones, Él no se sentía cohibido, no se sentía que no podía en determinado lugar hacer ese trabajo. No, porque este trabajo solo se puede alcanzar por el poder del Espíritu Santo. Predicar donde sea y predicarle a toda clase de personas es del Espíritu de Dios. Muchos escogen y quieren predicarle a estos o quieren predicarle a aquellos, pero allá no. La verdad es que cuando es el trabajo guiado por el Espíritu Santo, se le habla a toda persona, en el lugar que sea. Joven, hasta hoy Dios está permitiendo que a ti se te hable por este medio, y que sea la palabra de Cristo para que tú la puedas creer, pero debes saber que esa palabra es guiada por el Espíritu Santo. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo hizo todo esto, ahora, ¿verdad? Él tuvo muchísimos resultados, y la palabra de Dios sigue siendo la misma para tu vida. Entonces, esto es muy importante en el ministerio del Señor Jesucristo, pero también algo más. Y dice el segundo punto, enseñando. Y es que nuestro Señor Jesucristo siempre enseñó la verdad, se caracterizó por enseñar, y esa enseñanza que Él daba traía libertad a las personas, les abría los ojos para que se dieran cuenta de la realidad. Muchos estaban engañados, incluso líderes religiosos de su tiempo se pudieron dar cuenta de la verdad y llegaron a creer en Él y a confesar que tenía que ser Él venido de Dios, porque no podía ser de otra forma. ¿Y cómo enseñaba el Señor? De esta manera, con una singular sabiduría que se manifestó desde su infancia.
Cuando él todavía era un muchachito de 12 años, allí en Jerusalén, en el templo con los doctores de la ley, él estaba tratando temas del reino de los cielos. Estaba en los negocios de su padre y dice que todos quedaban maravillados, estaban atónitos con sus respuestas, porque en él estaba el Espíritu de Dios que le daba esa sabiduría, la sabiduría de Dios definitivamente. Otra cosa es que la forma como él enseñaba, la inteligencia que había en él, la sabiduría que había en él, era el cumplimiento de una profecía. Lo vemos aquí, cumplimiento de la profecía. ¿Qué profecía será? Es la profecía de Isaías, capítulo 11, en su versículo número 2, que dice así: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si te das cuenta, joven, se menciona sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, conocimiento, temor de Jehová. Todo esto le llevaba a que él pudiera manifestar esa sabiduría sin igual y pudiera enseñar de una manera tan gloriosa y al mismo tiempo tan sencilla para que toda la gente le entendiera, en el nivel de las personas, poniéndoles ejemplos a través de parábolas, a través de la naturaleza, a través de las cosas comunes, les mostraba cómo funcionaba el reino de los cielos. A ti, joven, también el Señor te está hablando. Quiere que tú comprendas su enseñanza, su doctrina, que es para tu beneficio, es para tu bien. Y el Señor, ¿verdad? Tenía esto, autoridad para enseñar, hablando de la enseñanza que Él daba, pero lo hacía con autoridad. Y fue como Jesús terminó estas palabras. Dice que la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Y es que era autoridad, pero era autoridad de Dios. Era el resultado de su vida de santidad y de la unción del Espíritu Santo sobre él, lo cual le permitía enseñar de tal manera que la gente quedaba convencida y creían en su palabra y se convertían de los malos caminos. Esa autoridad solamente el Señor la ha tenido de una manera perfecta y gloriosa. Y también hoy el Señor quiere que cada uno que escucha la palabra de Dios tome en cuenta esto. Es la autoridad divina, es la autoridad suprema. No debemos nosotros cuestionar la enseñanza de Cristo, ni dudarla, ni ponerla en tela de juicio, no, porque es una verdad absoluta, absoluta completamente. Pero eso lo da el Espíritu de Dios. Y así lo manifestó el Señor Jesucristo siempre durante todo su ministerio. Su ministerio abarcó más. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, el tercer punto, que es sanando. Entonces aquí nosotros encontramos esto. ¿Y qué es sanar? Sanar es restaurar la salud. Y si ustedes recuerdan, allí en donde leímos en San Lucas 4:18, ahí decía: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y decía, ¿verdad?, para sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, existe esto, el corazón quebrantado. Eso es lo que sana el Señor. ¿Por qué un corazón llega a estar en esa condición? En primer lugar, por el pecado. Ese es el más grave problema de las personas. El pecado destruye, el pecado acaba, el pecado acarrea desgracia, maldición, tristeza y todo lo peor que podamos imaginarnos. Por eso muchos jóvenes están así y dicen que están deprimidos y dicen que están estresados y dicen que están muy tristes y que nadie los entiende. Pero ¿sabes qué, joven?
necesitas, en primer lugar, entender que el que sana tu corazón es Cristo. Él es el único que puede hacerlo, porque el Espíritu de Dios está con él, está sobre él. Si tú recibes a Cristo, entonces el Espíritu Santo viene a tu vida y también tu corazón será sanado. Se necesita, es indispensable, ¿verdad?, que hoy tú recibas esa sanidad. ¿Por qué? Porque estás en el pecado, practicas el pecado. A lo mejor nadie lo sabe, tú lo sabes, Dios lo sabe, en lo oculto, en lo secreto, allá lejos, allá donde nadie te mira, en la oscuridad. Joven, arrepiéntete de tu pecado, para que sea sano tu corazón, para que ya no estés sufriendo, para que ya no tengas esa carga. Por eso el Señor dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él quiere darte descanso. También el Señor, en su ministerio de sanidad, hacía esta parte, expulsando demonios. Y es que, como ya se aprendió en lecciones anteriores, el Señor Jesucristo tiene autoridad sobre los demonios. ¿Y por qué? Por la unción que hay en Él. Y Él manifestó y Él dio a entender y a conocer de una forma muy clara que Él echaba fuera a los demonios por Espíritu de Dios, ¿sí? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque le acompañaba siempre este poder, esta autoridad que hasta hoy el Señor tiene. ¿Cuántas veces las vidas están atormentadas, oprimidas, están sufriendo por causa de espíritus malignos que vienen y quieren destruir la vida de los jóvenes, perjudicarlos a través de vicios, a través de diferentes situaciones de inmoralidad y de pecado? Pero ¿sabes qué, joven? Hay alguien que puede hacerte completamente libre. Es Jesucristo, el ungido de Dios, en el único que ha estado el Espíritu Santo de una manera perfecta y completa sobre su vida, dándole ese poder y esa autoridad. Y hay unos aspectos importantes también del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que son estos. También aquí estuvo presente el Espíritu Santo. Aunque parezca increíble, en la crucifixión, en la resurrección y en su ascensión. ¿Cómo podemos nosotros saber eso? Porque la Escritura nos lo dice. En primer lugar, entonces, vamos a ver lo que nos dice la bendita palabra de Dios. En Hebreos 9:14, que dice de la siguiente manera: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? ¿Te das cuenta, joven? Dice, por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Allí en la cruz, allí todas esas palabras que salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo no fue otra cosa sino palabras del Espíritu de Dios, inspiradas por Él. Esas 7 palabras que tú has escuchado, que nadie más pudiera decirlas en esa condición, el Señor Jesucristo las dijo. ¿Por qué? Porque Él se entregó a Dios, pero por el Espíritu eterno. También en su resurrección, como nos muestra la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en su capítulo 8 y en su versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo está presente en la resurrección de Cristo. Es que desde su concepción y hasta el final de su ministerio terrenal, el Espíritu Santo siempre estuvo con él. Y aún en su ascensión, San Juan, capítulo 20, versículo 22, dice así: y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: tomad
el Espíritu. Eso aconteció antes de la ascensión del Señor Jesucristo. Sus últimas instrucciones tuvieron que ver con que ellos esperaran recibir esa bendición tan especial, la virtud del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Entonces, aún hasta esos últimos momentos que el Señor estuvo con sus discípulos antes de ascender, allí estuvo también presente el Espíritu Santo. Hoy el Señor quiere seguir impartiendo de este Espíritu Santo a la vida de todos, también a tu vida, joven. Pero es necesario que tú entiendas, en primer lugar, ¿quién es el Señor Jesucristo? ¿Quién es para ti? Tal vez sí es importante que se sepa quién es para toda la humanidad el Señor Jesucristo, pero hoy hay un llamado muy especial a tu vida. ¿Quién es Cristo en tu vida? ¿Quién es el Señor Jesucristo para ti? ¿Crees que en Él reposó plenamente el Espíritu Santo? Así es. Desde su concepción, lo cual es un milagro inigualable, durante su bautismo, dándole ese inicio de su ministerio, ese ministerio de predicación, de enseñanza, de sanidad, el cual es eficaz hasta el día de hoy. Y si tú necesitas algo de esto en tu vida, el Señor Jesucristo está allí contigo, está en este lugar, está con todos los que están mirando en este momento esta transmisión. Y el Señor allí puede hacer un milagro en tu vida. El Señor allí puede hacerte ver tu realidad. Necesitas arrepentirte, necesitas cambiar tu manera de vivir. Solamente Cristo puede hacer esa obra, solamente Cristo puede transformarte, perdonar tus pecados, darte salvación y vida eterna. Y esto el Señor lo anunció con el poder del Espíritu Santo. Y a ti también, joven, te lo está anunciando el día de hoy, porque esta es la verdad. Como predicó Él, esta es su misma palabra. Recíbela hoy, recibe la verdad de Cristo ungida con Espíritu Santo, y mira que a través de la enseñanza que tú recibas de la palabra de Dios habrá resultados maravillosos en tu vida. Pero necesitas de Él, necesitas que sane tu corazón quebrantado. ¿Te sientes triste? ¿Ya no puedes con tu vida? ¿Traes un cargo de conciencia terrible? ¿No sabes qué hacer? ¿No entiendes lo que pasa? ¿Te estás deshaciendo por dentro? ¿Sabes qué? El Señor te puede sanar hoy. Él puede sanar tu corazón, principalmente del pecado, pero de toda herida, de todo mal, de todo perjuicio que hayas recibido. El Señor te sana hoy. Cree en Él y Él puede hacerte libre. Te sientes atormentado, te sientes oprimido. Hay poder en el nombre de Cristo y en la sangre de Jesús, el bendito Salvador, lo cual se sigue hasta hoy anunciando por la palabra de Dios, con esta certeza de que el Espíritu Santo reposó de una manera completa y perfecta en nuestro Señor Jesucristo hasta lo último de su ministerio en esta tierra. ¿Crees esto, joven? ¿Sabes qué? Es tiempo de que oremos a Dios, pero de que tú hagas una decisión por Cristo. Si Él es quien dice ser y tú crees en esto, hoy Él cambiará tu vida. Pon fe en todo esto. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, ante ti estamos, Señor, dándote gracias porque tú nos has permitido escuchar esta bendita palabra. Palabra tuya, palabra que viene de lo alto, pero sobre todo, Señor, esta palabra que es inspirada divinamente. El Espíritu Santo es el que está presente, impartiendo tu bendita palabra en los corazones, así como en la persona de Cristo reposó la plenitud del Espíritu Santo para que Él pudiera ejercer ese ministerio de poder, de autoridad, y ese ministerio hasta hoy sigue vigente porque la predicación de la palabra de Dios aún se sigue llevando a cabo, Señor de los cielos, y sabemos que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estás tú en medio, Señor, y creemos que estás allá con cada joven, con cada señorita, para que en este día reciba, Dios mío, los beneficios de ese ministerio glorioso, respaldado por el poder del Espíritu Santo.
Tú puedes, Dios mío, hacerle ver su necesidad, su condición, para que busque, Dios mío, el perdón de sus pecados, para que busque la salvación del alma, para que busque la vida eterna. Oh Señor de los cielos, tú puedes tener misericordia de su vida, puedes enseñarle, Dios mío, con tu verdad, puedes mostrarle el camino de la vida, puedes mostrarle, Dios mío, cuál es tu santa voluntad para con cada uno, y así puedan, Señor, encaminarse hacia tu gloria eterna. Bendito Dios. Pero si alguno estuviere luchando, estuviere enfermo, estuviere, Señor, batallando espiritualmente, tú tienes poder para darle esa libertad, para darle esa sanidad que necesita. En el nombre de Jesús de Nazaret, oh Señor del cielo, haz libre a cada joven, a cada señorita que así lo necesite. Y por amor de tu nombre, síguete manifestando, Señor, en la vida de toda la juventud cristiana, en la juventud del MIEPI, Dios de los cielos, que sigan recibiendo tu palabra, que sigan recibiendo estas enseñanzas, que sigan atendiendo, Dios mío, a todo lo que se prepara para que ellos sean alimentados espiritualmente, edificados espiritualmente, para que sigan creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oh bendito Dios, muchas gracias por mostrarnos estas grandes verdades. Nosotros las creemos y las recibimos y estamos seguros, Dios mío, que son así como tú nos muestras a través de las Escrituras. Gracias por cada joven y cada señorita que ha estado atento a tu palabra. Bendíceles allí en sus hogares, allí donde están mirando la transmisión. Ayúdales, Padre Santo, y dales de tu gracia. Sigue siendo con toda la juventud, y que la gracia de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno desde ahora y para siempre. Amén. Amén. El Señor les bendiga abundantemente, jóvenes.